Capítulo 2. Conviértase en un catalizador del cambio. Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que normalmente lo cambian. Stephen Hawking. ¿Qué significa ser un catalizador del cambio? La definición más común de la palabra viene de la química, donde un catalizador es una sustancia que causa o acelera una reacción química. Sin embargo, cuando Rob y yo usamos la palabra catalizador, estamos describiendo a una persona que genera un cambio positivo en su mundo a través de sus ideas, acciones e influencias. Cuando se trata de lograr un impacto positivo en el mundo, el cambio solo se produce cuando alguien en algún lugar asume la responsabilidad de cambiarse a sí mismo y actúa para que otros también cambien. Sin las acciones de alguna persona, el cambio no ocurre. Un chico del campo con la vocación de ayudar. A menudo pensamos que cambiar el mundo es una tarea inmensa que requiere grandes planes, grandes equipos y enormes recursos. Sobreestimamos la importancia de los grandes sucesos y subestimamos el valor de las pequeñas acciones que se realizan para ayudar a los demás. Algunos de los más grandes catalizadores del cambio en el mundo dieron pequeños pasos que parecían insignificantes en su momento. Sin fanfarria, reconocimiento ni recompensa, simplemente permitieron que un paso llevara a otro, lo cual en últimas instancias condujo a un gran cambio. Un excelente ejemplo de eso es Norman Borlaug. Cuando Rob habla en público sobre el cambio, a veces le pide a su audiencia que nombre a la persona más importante del siglo XX. No sé cuál será su respuesta a esa pregunta, pero en opinión de Rob, esa persona es Borlaug. Norman Borlaug nació en 1914 y creció trabajando duro en la granja de su familia en Iowa. Su abuelo lo animó a continuar su educación después de la secundaria, así que obtuvo un título en civicultura en la Universidad de Minnesota. En un momento dado, tuvo que dejar la universidad para trabajar, ganar dinero y poder completar sus estudios. Sus compañeros de trabajo eran pobres y comprendió que pasaban hambre. Cuando podían conseguir comida, el impacto positivo era tal que Borlaug nunca lo olvidó. Expresó: "Vi cómo la comida los cambiaba. Todo eso me dejó cicatrices". También lo inspiró a continuar su educación y finalmente obtuvo títulos de posgrado en fitopatología. Después de graduarse en 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, trabajó durante 2 años con la compañía DuPont en el campo de los compuestos químicos para apoyar el esfuerzo bélico del país. Sin embargo, su deseo de ayudar a las personas que pasaban hambre nunca lo abandonó. Se unió al proyecto de la Fundación Rockefeller contra el hambre en México, para así poder ayudar a países que tenían dificultades en producir suficientes alimentos para su gente. Borlaug pasó incontables horas en los campos día tras día y cruzó diferentes variedades de trigo para desarrollar plantas que pudieran producir más. Su trabajo era duro y durante décadas no fue reconocido. Además de su experiencia personal con la escasez de alimentos, Borlaug tenía una motivación adicional. A finales de la década de 1940, el ecologista William Vogel escribió un libro titulado Camino de Supervivencia, en el que advertía que la humanidad estaba peligrosamente cerca de agotar sus recursos. A finales de la década de 1960, cuando la población del planeta superaba los 3.000 millones de personas, algunos científicos afirmaron que la escasez de alimentos debido a la superpoblación sería inevitable. Paul R. Ehrlich, biólogo de la Universidad de Stanford, escribió La bomba poblacional, cuyas palabras iniciales fueron: "La batalla para alimentar a toda la humanidad ha terminado", lo que significaba que había fracasado. Predijo que cientos de millones de personas morirían de hambre en la década de 1970, incluyendo 65 millones de estadounidenses. Creía que la India estaba condenada y que Inglaterra no existía en el año 2000.
estaba convencido de que el mundo estaba al borde de un colapso total de la capacidad del planeta para sustentar a la humanidad. Mientras Ehrlich y otros señalaban problemas y predecían catástrofes, Borlaug se dedicó a trabajar. Hizo lo que podía hacer. Usó su conocimiento de las plantas y su pasión por el cambio y ayudó a crear variedades de trigo que podían producir más. Luego de años de trabajo sosegado, desarrolló una variedad de trigo que triplicó o cuadruplicó su producción en una misma parcela. A principios de la década de 1960, muchas granjas en México utilizaban las innovaciones de Borlaug y la producción de trigo se había sextuplicado en comparación con los primeros años de la década de 1940, cuando llegó a México. En vista de que Borlaug había sido un catalizador del cambio y había ayudado a evitar que millones de personas en México pasaran hambre, los gobiernos de la India y Pakistán le pidieron que los ayudara. El crecimiento de la población de la India estaba superando su capacidad de obtener cosechas suficientes, abundantes, para alimentar a sus ciudadanos. Una vez que comenzaron a utilizar las semillas que Borlaug desarrolló en México, también la India evitó la crisis. Debido a su trabajo innovador, Borlaug es considerado el padre de la Revolución Verde. Se ha reconocido que su labor científica salvó a cientos de millones de vidas al evitar la escasez de alimentos. Hay incluso un 50% de posibilidades de que usted y yo hayamos consumido granos que descienden de alguna de las variedades que él desarrolló. En 1970, Borlaug fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones a la producción mundial de alimentos. El Comité del Nobel expresó: más que cualquier otra persona de esta era, ha ayudado a proveer de pan a un mundo hambriento. El presidente del comité, Ines Leonard, citó a Borlaug: estoy impaciente y no acepto la necesidad de que los cambios y la evolución para mejorar la agricultura y la producción de alimentos de los países emergentes sean lentos. No hay tiempo que perder. Si consideramos la magnitud del problema mundial de la alimentación y la población, la clave de ese cambio fueron las pequeñas y sosegadas acciones que Borlaug realizó día tras día. Es revelador que cuando la notificación de que había ganado el premio llegó a su casa, a las 4 de la mañana, Borlaug no estaba allí. Ya había salido a esa mañana temprano para trabajar en el campo de trigo y continuar con las pruebas de los cultivos. El cambio no se produce por sí solo. Norman Borlaug era una persona de acción. No solo sintió suficiente dolor como para buscar el cambio y vio lo suficiente para desearlo, aprendió lo suficiente para querer cambiar y recibió lo suficiente para poder hacerlo, sino que también fue lo suficientemente activo para generar el cambio. Se convirtió en un catalizador y el trabajo que hizo no solo cambió su mundo, sino que también cambió nuestro mundo. Y no se deje engañar por sus títulos universitarios, su Premio Nobel de la Paz, ni por la magnitud del impacto que logró. Su trabajo a menudo pasó inadvertido y no fue debidamente reconocido. Las pequeñas acciones que realizó día a día y que lo convirtieron en un catalizador del cambio ocurrieron en campos de cultivo bajo el sol ardiente, no en una torre de marfil, pero aún así cambiaron su mundo. La conductora del ferrocarril subterráneo, Harriet Tubman, dijo: todo gran sueño comienza con un soñador. Recuerde siempre que usted tiene dentro de sí la fuerza, la paciencia y la pasión de alcanzar las estrellas para cambiar el mundo. Aunque eso es cierto, para hacer realidad el sueño también debe actuar. Muchas cosas en la vida simplemente suceden, pero el cambio positivo no es una de ellas. Cambiar cualquier cosa en nuestro mundo requiere que alguien sea catalizador de ese cambio. Cuando se trata de cambiar,
nuestro mundo, la primera persona que se transforma es el catalizador, el agente de cambio, y luego el cambio se extiende. Eso no sucede a menos que comience dentro de una persona. En mi caso, el proceso de convertirme en un catalizador ocurrió de la siguiente manera. El cambio comienza cuando uno se interesa. Quiero marcar la diferencia. Cuando se le dice a alguien que puede ser un catalizador del cambio, la afirmación puede resultar intimidante. Puede parecer algo inalcanzable o demasiado grandioso. C. W. Vanderbilt escribió: amar al mundo entero no es una tarea para mí. Mi única y verdadera preocupación es mi vecino de al lado. Sin embargo, lo cierto es que interesarse a menudo comienza así de sencillo. Los inicios de la transformación son modestos y están al alcance de todos. Es simplemente pensar, ¿quiero marcar una diferencia? Si usted siente ese interés, tiene el potencial para cambiar su mundo. ¿Quiere lograr de alguna manera un cambio positivo en algún área de su mundo? Si su respuesta es afirmativa, entonces tiene lo necesario para convertirse en un catalizador. Cuando el presidente John Kennedy anunció la creación del Cuerpo de Paz, afirmó que todos llevamos dentro un discurso sobre cambiar el mundo. Creo en su interior usted tiene una semilla para cambiar el mundo. Solo tiene que nutrirla para que crezca. El cambio defiende una causa. Hago algo que marque la diferencia. A medida que la semilla del cambio crece en su interior, se vuelve más perceptible. Usted comienza a entender lo que hay que hacer, se conecta con una causa que viene del corazón y comienza a actuar. Empieza a hacer cosas que tienen un impacto positivo. La mayoría de las veces son cosas pequeñas y eso está bien. Haga suya la sabiduría que afirma: no menosprecien estos modestos comienzos. Las pequeñas acciones realizadas sistemáticamente conducen a grandes cambios. Todos llevamos dentro un discurso sobre cambiar el mundo. John Kennedy. En abril de 2020, durante la pandemia de la COVID-19, un amigo realizó una modesta acción que tuvo un gran impacto en la vida de otra persona. Kevin Rettel se encontraba hospitalizado con ventilación mecánica en Orlando, Florida. Los médicos habían intentado casi todo lo posible para salvarlo, pero sin éxito. Parecía que iba a fallecer. Pero entonces mi amigo James Crocker vio un mensaje en Facebook. Los doctores de Rettel querían intentar un último tratamiento para salvarlo. Darle plasma de alguien que se hubiera recuperado de la COVID-19. Buscaban a un donante de plasma. James decidió que si era el tipo de sangre correcto, se brindaría para el procedimiento. Lo era y lo hizo. James condujo hasta Orlando desde su casa en el sur de Florida y funcionó. En pocas horas Rettel recobró la conciencia y comenzó a mejorar. Al dar ese paso, James había salvado una vida. Las pequeñas acciones realizadas sistemáticamente conducen a grandes cambios. En cambio, se extiende de mí a nosotros, con personas que quieran marcar la diferencia.
A medida que trabaje para lograr el cambio y vea que este empieza a ocurrir, ¿usted comenzará a cambiar? ¿Cómo sucede esto? El cambio positivo nos lleva a un nuevo comienzo. Poco a poco nuestras esperanzas se hacen realidad. Nuestros esfuerzos comienzan a ser recompensados. Nuestro corazón comienza a sentirse satisfecho y nuestro trabajo comenzará a ser reconocido por los demás. En este punto usted puede convertirse en un imán para la transformación. Puede atraer a otras personas, contagiará positivamente a otras personas que quieran marcar la diferencia, incluso si no saben cómo hacerlo. Pero ahora tienen un ejemplo. Usted, ver que a usted lo ha logrado marcar la diferencia hace que quieran unírsele. El resultado, unirse por una causa común, origina un multiplicador de fuerzas. Sus esfuerzos crecen. Ya no es solamente yo, ahora es nosotros. Entonces, cuando ser un catalizador del cambio comienza a ser realmente emocionante. En cambio, actúa con urgencia, en un momento que marque la diferencia. La frase, golpee el hierro mientras esté caliente, viene del oficio de herrero. Los trabajadores del metal saben que manipularlo en el momento adecuado es crucial si quieren tener éxito. Por ejemplo, para poder trabajar el acero es necesario que tenga la temperatura óptima. Si el metal está frío, no se obtendrá ningún resultado al golpearlo con el martillo. Si no está lo suficiente caliente, incluso muchos golpes de martillo solo producirán muy pequeños cambios. Por otro lado, si el metal está demasiado caliente, puede derretirse y resultar inservible. La temperatura adecuada del acero dura unos pocos segundos. El herrero debe golpear rápidamente porque el metal no mantiene esa temperatura por mucho tiempo. Del mismo modo, el cambio no se producirá a menos que usted actúe. Si pierde la sensación de urgencia, su causa puede convertirse en un pedazo de acero frío. No tomará forma y la transformación se detendrá. Por lo tanto, tiene que aprovechar las oportunidades que tiene ahora, donde usted está, y sacar el máximo beneficio de ellas. La iniciativa en el fuego logra más que el conocimiento en el hielo. ¿Cómo puede convertirse en un catalizador del cambio? Cuando decidí que quería lograr un cambio positivo, no tenía ni idea de cómo hacerlo. No estaba seguro de lo que haría, ni a dónde me llevaría eso, ni cómo llegaría allí. Sabía que quería ayudar a la gente, así que empecé a hacer lo que podía. La Madre Teresa expresó: yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra al agua para generar muchas ondas. No imaginaba que aquellos modestos comienzos, cuando empecé a hacer lo que podía, ya estaban generando ondas. Usted también puede generar ondas. He aquí cómo empezar. Cambiar de buenas intenciones a buenas acciones. Mientras escribo esto, mi padre Melvin tiene 98 años. Siempre ha sido mi héroe. He aprendido mucho
de papá. Cuando yo era niño, una de sus adivinanzas favoritas era preguntarnos a los chicos sobre 5 ranas que estaban en un tronco. 4 decidieron saltar. ¿Cuántas quedan en el tronco?, preguntaba. La primera vez respondí, 1. No, dijo papá, hay 5. Decidir no es actuar, tienes que hacer más que eso. Tienes que actuar. Gracias a esas ranas sobre un tronco, aprendí que hay una gran diferencia entre las buenas intenciones y las buenas acciones. Las personas con buenas intenciones quieren agregar valor a los demás, pero encuentran razones para no hacerlo. Las personas que realizan buenas acciones quieren agregar valor a los demás y encuentran maneras de hacerlo. Las personas con buenas intenciones pueden ser pasivas, inconscientes y decepcionantes. Las personas que realizan buenas acciones son prudentes, consecuentes y voluntariosas. Las buenas acciones representan la línea divisoria entre las palabras y los resultados. A menudo oímos hablar de los que tienen y los que no tienen. Cuando se trata de marcar una diferencia y cambiar nuestro mundo, deberíamos hablar de los que hacen y los que no hacen. Solemos querer que los demás nos juzguen por nuestras intenciones, pero lo que importa en última instancia no es lo que pretendemos hacer, sino lo que realmente hacemos. Como no nos percatamos de eso, rara vez nos decimos a nosotros mismos, nunca voy a hacer esta buena acción. En lugar de eso, decidimos, voy a hacerlo mañana. Pero cuando llega mañana no hacemos nada. Tal vez queramos, pero no lo hacemos. Por eso la mayor brecha entre el fracaso y el éxito es la distancia que hay entre lo que debería haber hecho y lo que hice. El experto en gestión Peter Drucker expresó: no puede predecir el futuro, pero puede crearlo. Eso es lo que usted hace como catalizador del cambio. Crea un futuro mejor al lograr su propósito. No se conforme con las buenas intenciones. No cambiarán el mundo. Concentrarse en las buenas acciones. No puede predecir el futuro, pero puede crearlo. Peter Drucker. Conviértase en una posibilista. Recientemente Rob compartió conmigo un gran libro del profesor y médico Hans Rosling que ha influido en la forma en que ve la creación del cambio. Aprendí una nueva palabra y un concepto estupendo. Las personas a menudo me llaman optimista porque les muestro un enorme progreso que desconocían. Eso me molesta. Las buenas acciones representan la línea divisoria entre las palabras y los resultados. No soy un optimista. Me hace sentir ingenuo. Soy un posibilista muy serio. Significa alguien que no espera sin razón ni teme sin razón. Alguien que constantemente se opone a una visión demasiado dramática del mundo.
Como un posibilista, veo todo este progreso y me lleno de convicción y esperanza de que es posible progresar aún más. Eso no es ser optimista, es tener una idea clara y razonable de cómo son las cosas, es tener una visión constructiva y útil del mundo. Cuando la gente cree erróneamente que nada ha mejorado, puede llegar a la conclusión de que todo lo que hemos intentado hasta el momento es inefectivo y pierde la confianza en medidas que realmente dan resultados positivos. Me encuentro con muchas de estas personas que me dicen que han perdido toda esperanza respecto a la humanidad o pueden volverse radicales y apoyar medidas drásticas que son contraproducentes, cuando en realidad los métodos que ya utilizamos para mejorar nuestro mundo funcionan perfectamente. Una solución que funciona para mí es mantener 2 pensamientos en mi mente al mismo tiempo. Cuando escuchamos a alguien expresar que las cosas están mejorando, al parecer pensamos que también dice, no se preocupe, relájese, o incluso, mire para otro lado. Pero cuando afirmo que las cosas están mejorando, no quiero decir nada de eso. En verdad, no estoy abogando por apartar la mirada de los terribles problemas del mundo. Lo que digo es que las cosas pueden ser tanto malas como mejores. ¡Qué gran palabra! Posibilista. El enfoque de Rowling es correcto. Tenemos que hacer algo para cambiar el mundo y a la vez ver las cosas positivas que ocurren en él. Cuando piensa como un posibilista, usted busca de manera activa las posibilidades del mundo. Lamentablemente, a la mayoría de la gente le vendría bien la terapia posibilista. Son como las personas que Rowling describió, quienes o solo ven la fatalidad y la oscuridad del mundo y pierden la esperanza, o son ciegos e indiferentes ante los problemas de su entorno. ¿Es usted un posibilista? Si su respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, entonces lo es. Creo que el progreso es posible, pero no fácil. Veo las cosas como son, pero no me desanimo. ¿Estoy dispuesto a no apartar la mirada de los problemas que me conmueven? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que pueda para que mi mundo sea un lugar mejor? Mi amigo Marcus Buckingham afirma que los líderes rara vez son pesimistas. Para liderar el cambio, para ser un catalizador, usted tiene que creer que puede lograr un cambio positivo. Y esa es una buena noticia, porque puede lograrlo. Que algo no se haya hecho antes no significa que no pueda ser usted el que lo haga. ¿Por qué no habría de serlo? Muchos de los que actúan como catalizadores en el mundo son personas desconocidas, héroes anónimos que son posibilistas. Rob conoció a una de estas personas cuando visitó una escuela extremadamente pobre en Lima, Perú. Era una niña de 12 años llamada Tiffany. Mientras Rob esperaba para entrar en un aula, observó unos cuadros que colgaban de la pared con dibujos de los estudiantes, y uno le llamó mucho la atención, pues desbordaba vida y esperanza. La artista era Tiffany, una niña llena de confianza y optimismo. Cuando Tiffany invitó a Rob y su equipo, que incluía un equipo de filmación, a visitar su casa, él aceptó de inmediato. La siguieron a un barrio de ocupantes ilegales llamado San Juan Lurigancho, pues querían entender mejor su comunidad. Cuanto más caminábamos, más pobre era el barrio, expresó Rob. Al llegar a su casa, una choza, un grupo de trabajadores estaba embargando el techo por falta de pago. Su padre, un artista desempleado, estaba tan ebrio que se había desmayado. Su madre había ido a trabajar en uno de los 2 empleos con los que trataba de alimentar a su familia. Vi cómo el optimismo desaparecía de la cara de Tiffany y en su lugar surgían la vergüenza y el bochorno. Me sentí muy desconsolado por su situación. Rob inmediatamente le pidió al equipo de filmación que apagara las cámaras. Saldaron la deuda del techo para evitar que se lo llevaran y Rob hizo todo lo que pudo para animar a Tiffany. En situaciones como estas, Rob siente en su corazón el deseo de adoptar a una niña como Tiffany, pero sabe que lo mejor que puede hacer es vincularla con personas y programas que le brinden oportunidades de desarrollarse como persona. Entonces, eso fue lo que hizo.
Con un poco de ayuda y aliento, Tiffany se convirtió en la primera persona de su familia en graduarse de la escuela secundaria e ir a la universidad. Esto cambió su mundo y pudo haber ido a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Pero Tiffany decidió quedarse en su ciudad natal y ser una catalizadora del cambio. Fundó una pequeña escuela para niños de familias con problemas llamada Estrellitas de Amor y está generando un cambio positivo en su comunidad al permitir que niños y niñas que nacieron en el barrio bajo donde ella nació aprendan y crezcan para que también ellos puedan cambiar su mundo. Su ejemplo tuvo un impacto tan grande en su familia que su padre ya no bebe y todos los días lleva el almuerzo a los escolares para apoyar en la labor de su hija. Aduéñese de la visión de cambio. En mi libro, Vive tu sueño, una de las primeras preguntas que le recomiendo a las personas que se hagan es esta: ¿es mi sueño realmente mi sueño? ¿Por qué? Porque si el sueño que busca alcanzar en realidad no es suyo, no se adueñará de él, y si no es suyo, no hará lo que sea necesario para alcanzarlo. Su sueño se convierte en suyo cuando usted se da cuenta de la contribución que puede hacer. Para llegar a ser un catalizador de cambio sucede lo mismo. Solo si se adueña de la visión de cambio es capaz de realizarlo. Esto se hizo evidente en 2011 cuando me reuní con la junta de mi organización sin fines de lucro, EQIP. Acabábamos de celebrar el fantástico hito de entrenar a 5 millones de líderes de todos los países del mundo. Cuando finalmente se alcanza un objetivo importante que se ha perseguido durante más de una década, la pregunta es: ¿qué hacemos ahora? La Junta y yo discutimos qué deberíamos hacer a continuación. ¿Deberíamos tratar de entrenar a otro millón de líderes para llegar a los 6 millones? ¿Deberíamos de celebrar nuestra victoria, disolver la organización y dar por terminada la tarea? Eso era lo que muchos de los miembros de la Junta querían hacer, pero yo estaba convencido de que no habíamos terminado como organización. Una idea había estado creciendo en mí durante varios años, concretamente pasar de formar líderes a transformar líderes. Los miembros de la Junta querían saber más, pero en ese momento no pude aportar más detalles. No sabía cómo lo haríamos, ni siquiera sabía cómo definir la transformación en ese instante, pero creía que debíamos actuar a pesar de no tener todas las respuestas. Algunos de los miembros de la Junta me respaldaban totalmente. Si yo lo percibía de ese modo, estaban dispuestos a apoyar la idea. La mayoría se dispusieron a apoyarme y dar algo de tiempo para resolver el asunto. Sin embargo, no todos lo estaban. Un par de miembros simplemente no estuvieron de acuerdo y se retiraron de la Junta. Eso no disminuyó mi amor por ellos, pero había tomado una decisión. Incluso si tenía que hacerlo solo, me comprometería con la transformación. Fue el día en que me convertí en dueño de la visión. Cuando me comprometí, di un paso tangible para convertirme en un catalizador. He aprendido que cuando siento convicción respecto a un tema, solo necesito comenzar a moverme en la dirección que creo que debo ir, incluso cuando no estoy seguro. Un estupendo ejemplo de lo que significa ser un catalizador del cambio que se adueña de su visión de cambio es el actor, escritor, director y productor Tyler Perry. Hace un par de años aceptó hablar en un evento de Live to Lead organizado por The John Maxwell Company. La mayoría de la gente que ha seguido su carrera sabe que creció pobre y víctima de abusos en Nueva Orleans. Comenzó a escribir a modo de terapia después de ver un programa de The Oprah Winfrey Show en el que se hablaba de los beneficios de hacerlo. Perry comenzó su carrera cuando escribió una obra de teatro titulado I Know I've Been Changed. Sé que me han cambiado, y actuó en ella. La primera vez que la puso en escena, nadie fue a verla, pero cuando tuvo una segunda oportunidad, se convirtió en un gran éxito. Luego,
Hollywood y el resto de la nación reconocieron su valía cuando creó e interpretó en películas el personaje de Madea. Perry también es el fundador y propietario de los estudios Tyler Perry en Atlanta, Georgia, y ha sido reconocido como el primer afroestadounidense en poseer un título de cine importante. En una ocasión expresó: "Nunca he sido de los que llaman a la puerta y dicen, por favor, déjenme entrar. Siempre he tratado de hacer mi propio camino. No creo que el cambio surja de pedirle a la gente que te deje entrar. Creo que el camino se produce al convertirnos en dueños de estudios, dueños de proyectos, dueños de contenidos". Antes de que Perry subiera al escenario para su charla, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el liderazgo y me contó parte de su historia. En 2006 compró una propiedad y construyó su primer estudio en Atlanta. Después del éxito de las primeras películas de Madea, pronto el lugar le resultó pequeño, así que vendió la propiedad, compró un local más grande y construyó un segundo estudio. También le quedó pequeño, entonces compró un sitio más grande donde imaginó que podría construir un estudio lo suficientemente grande como para no necesitar otro. Para su sorpresa, pronto también superó su capacidad. Perry me dijo que entonces pensó: "No quiero seguir haciendo esto. Lo último que quería hacer era tener que construir de nuevo. Solo deseaba seguir con sus películas y programas de televisión". Sin embargo, luego pensó en toda la gente que ya trabajaba para él y en todo el personal adicional que podría emplear, así que fue en busca de un espacio aún mayor. En 2015 compró parte de Fort McPherson, un lugar histórico en Atlanta. Pasó 4 años construyendo ahí y lo convirtió en una de las instalaciones de producción más grandes del país, con 12 sets de rodaje, 200 acres, 80 hectáreas, de áreas verdes y un plató de exteriores y oficinas. Cuando puedes darte el lujo de renunciar, no puedes darte el lujo de renunciar, me dijo Perry, y me explicó que cuando has triunfado ya no necesitas hacer más. Sin embargo, es ahí cuando puedes hacer más de lo que has hecho antes. Es entonces cuando puedes marcar la diferencia más grande. Adueñarse de la visión de cambiar el mundo le ha permitido influir positivamente en miles de vidas. Su compromiso constante no solo significa que influirá de forma positiva en un mayor número de vidas en el futuro, sino que dejará un legado que vivirá después de él. Su sentido de propósito, su porqué, es más grande que él y permanecerá. Perry es un testimonio vivo de algo que afirmó la activista por la educación Malala Yousafzai. Recordemos, un libro, una pluma, un niño y un maestro pueden cambiar el mundo. Tyler Perry empezó de niño con una pluma y un sueño. Mírelo ahora. Usa los cambios que ha logrado en el pasado como inspiración para el cambio futuro. Todo cambio por el que usted haya luchado con éxito en el pasado debería inspirarle a creer que de nuevo puede lograr cambios en el futuro. Esos cambios, incluso los internos graduales, le ayudarán a hacer cambios en su mundo. El filósofo griego Plutarco expresó: "Lo que logremos internamente cambiará la realidad externa". Creo en el principio de que si yo lo hice, entonces usted también puede hacerlo. ¿Por qué? Porque he visto esa transformación en mí. Pasé de ser un individuo inseguro y complaciente a ser un líder. He pasado de ser alguien obsesionado con alcanzar las metas a ser alguien que aprende de por vida y que nunca espera llegar. Alguien centrado en el crecimiento en lugar de centrado en los objetivos. He pasado de ser una persona esencialmente egoísta a ser alguien que quiere agregar valor a los demás. He cambiado y eso me permite ayudar a otros a cambiar. También inspira dentro de mí una pasión para promover el cambio en otras personas. Necesitamos cambiar para llevar el cambio a los demás. Los sueños no se miden por el tamaño del proyecto, sino por el nivel de fe
y el grado de cambio dentro de la persona que lo lidera. Invite a otros a unirse a la causa. Cuando usted se convierte en un catalizador del cambio, una de las cosas más importantes que puede hacer es invitar a otros a unirse a la causa. Tan pronto como otra persona trabaja a su lado y recibe la influencia de lo que usted hace, usted se convierte en un líder cuyo porque es más grande que usted. Martin Luther King expresó lo siguiente acerca de la importancia de los líderes en relación con el cambio. Permítanme subrayar la necesidad de un liderazgo valiente, inteligente y dedicado. Líderes de integridad probada, líderes que no estén enamorados de la publicidad, sino de la justicia, líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la humanidad, líderes que puedan someter sus egos a la grandeza de la causa. Cuando usted se convierte en un catalizador del cambio, una de las cosas más importantes que puede hacer es invitar a otros a unirse a la causa. Por favor, no se deje intimidar ni desalentar por la descripción que hace King de los líderes que se necesitan para una causa importante. No tiene que ser alguien del calibre de King para lograr un cambio positivo. El liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Usted puede y debe influenciar a otras personas para que trabajen a su lado. Lograr el cambio requiere de una diversidad de talentos y habilidades. Su tarea es darle a todos los que se le unan permiso para trabajar según sus dones e invitarlos a ser parte de la historia. Si usted no es un buen orador público, encuentre a alguien que lo sea. Si tiende a ser un escéptico, busque el equilibrio al invitar a alguien que sea optimista. ¿Por qué? Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Les recomendamos que empiece por reunir a sus amigos y familiares. Ya tiene influencia en ellos y ciertamente ya tienen ideas afines, al menos en algunas áreas. Si no está seguro de cuánta influencia tiene, responda a estas preguntas con los nombres de todas las personas que se le ocurran para cada una. ¿Quién lo escucha cuando habla? ¿Quién le pide consejo? ¿Quién respeta su experiencia? ¿Quién sigue sus recomendaciones? ¿Quién busca su opinión? ¿Quién disfruta trabajar a su lado? ¿Quién lo apoya? ¿Quién valora su tiempo? ¿Quién comparte las cosas positivas de usted con los demás? ¿A quién le agrega usted valor? Estas son las primeras personas con las que debería hablar sobre su causa. Son los que más probablemente se unan a usted, porque como expresa el principio de la amistad en el libro Cómo ganarse a la gente, en condiciones normales, la gente no trabaja con personas que le agrandan. En condiciones no normales, la gente también lo hará. He aquí cómo puede comenzar a reunirlos. Comparta su pasión. Lo más importante que puede hacer es hablarles con el corazón sobre el cambio que quiere lograr y lo que quiere hacer para lograrlo. Hágale saber a esa persona lo importante que es para usted y por qué. La pasión es contagiosa entre personas de ideas afines. Úsela para expresar la visión. Pregúnteles lo que piensan. Una vez que haya compartido su pasión, no trate de convencerlos respecto a su causa. En lugar de eso, pregúnteles lo que piensan y escúchelos de verdad. Preste atención no solo a sus palabras, sino también a su lenguaje corporal. Haga preguntas de seguimiento. Intente determinar si se identifican con su idea, si no los conmueve o si están en algún punto intermedio. Invítelos a mejorar sus ideas. Usted sabe que no tiene todas las respuestas y ellos también lo saben. Invítelos a que aporten sus ideas. Es posible que puedan mejorar las suyas o sugerirle otras aún mejores. Pedir una opción también aumenta la aceptación. Si hay personas indecisas, el proceso de contribuir con ideas puede atraerlas y aumentar su conexión con usted y con la causa. Cuando la gente contribuye con ideas, el sueño también comienza a ser suyo. Pregúntele si esto es algo que pueden hacer juntos. Cuando termine una conversación,
sobre su causa, no deje las cosas ambiguas, sea audaz. Pregúnteles si estarían dispuestos a unirse a usted para marcar una diferencia. Aquellos que cambian su mundo influyen en otras personas para que piensen, hablen y actúen de manera tal que haya un impacto positivo en sus vidas y en la de los demás. No deje eso al azar, pero sí tiene que convencerlos de que vean la visión. Tendrá que convencerlos de que actúen. Usted quiere compañeros, no prisioneros. Así que dé la bienvenida con alegría a los que estén dispuestos a formar parte de su equipo y permita los no comprometidos sigan su propio camino. Concéntrese en lo que puede hacer. El multimillonario filántropo Bill Austin expresó: no podemos cambiarlo todo, pero podemos cambiar algunas cosas. Las preguntas que debe hacerse son: ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer extraordinariamente bien? ¿En qué logro el nivel más largo de desempeño? ¿Con qué acciones siempre logro un impacto positivo? En eso es lo que debe concentrarse. Mientras leía estas preguntas, ¿qué le vino a la mente? ¿Sabe con certeza en qué debería centrarse? Si no es así, tal vez necesite enfocar las cosas desde otro punto de vista. El psicólogo organizacional Benjamin Hart expresó: el verdadero aprendizaje ocurre cuando se puede ver lo mismo con nuevos ojos. Lo llaman la revolución de Copérnico. Por ejemplo, cuando nosotros como pueblo nos dimos cuenta de que el sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, esa comprensión cambió la forma en que veíamos todo. Veíamos el mismo fenómeno, pero desde una nueva perspectiva. Usted nunca será lo que debe ser hasta que haga lo que debe hacer. ¿Cómo puede desarrollar una nueva perspectiva? Tiene que intentar mirarse a sí mismo objetivamente. Su mejor contribución se basará en sus dones, sus éxitos del pasado, sus pasiones, sus oportunidades. Tómese un tiempo y anote en un papel estos aspectos. Si tiene dificultad para identificarlos, pídales a otras personas que lo conozcan bien que compartan con usted sus observaciones. Luego trate de determinar cómo se complementan. ¿Por qué es importante? Hay varias razones. En primer lugar, aquello en lo que usted se enfoca se desarrolla. En segundo lugar, aquello en lo que se enfoca moldea la forma en que se ve a usted mismo, impacta su futuro. Y tercero, usted nunca será lo que debe ser hasta que haga lo que debe hacer. Haga algo. El padre de Rob, Bob, fundó One Hope en 1987 y siempre ha comprendido la importancia de actuar. Rob a menudo ha escuchado a su padre decir: simplemente haga algo. Cuando alguien le planteaba una necesidad urgente a Bob, su respuesta era siempre: ¿y qué va a hacer usted al respecto? El ejemplo de su padre debe ver una necesidad y actuar. Ha influido en la forma en que Bob lidere One Hope y las muchas otras iniciativas y movimientos de los que forma parte. Según Duane Miller, un líder que ayudó a implementar los cambios positivos en Avondale, la acción más pequeña es mayor que la intención más grande. Ahora es el momento de hacer algo. Es adecuado empezar incluso cuando no se tiene todas las respuestas. Haga lo que sabe hacer. No necesita conocer cada paso del camino. No hay soluciones mágicas, no hay un plan perfecto. Concéntrese en el propósito, no en buscar la perfección. Cuando se trate de lograr un cambio positivo, no es posible quedarse quieto: o se avanza o se retrocede. Comience a avanzar e invite a otras personas a incorporarse. Si lo hace, es posible que dentro de un año mire hacia atrás y desee haber comenzado hoy. Cuando empecé con la organización Equipe, no tenía idea de que capacitaríamos millones de líderes. Cuando Rob se hizo cargo de One Hope, no sabíamos que la organización lograría ayudar a los niños en casi todos los países del mundo. Simplemente avanzamos con la esperanza de marcar una diferencia. Su objetivo es mejorar las cosas de cualquier forma que sea posible. Piensa en lo que puede ser mejor. El cambio gradual es mejor que la situación existente. El autor y presidente emérito de Mr. Master,
William Pollard expresó: sin cambio no hay innovación, creatividad ni incentivo para mejorar. Quienes inicien el cambio tendrán una mejor oportunidad de manejar aquel cambio que es inevitable. ¿Preferiría participar en el cambio positivo o simplemente ser arrastrados por el cambio negativo que sucederá sin usted? Nosotros preferimos ser catalizadores de un cambio positivo, sin condiciones previas, y creemos que usted también lo prefiere. La acción más pequeña es mayor que la intención más grande. Un corazón para Bangladesh. Cuando usted está dispuesto a dar pequeños pasos y convertirse en un catalizador, no se sabe realmente hasta dónde puede llegar ni la magnitud del impacto que puede lograr. Si le hubiera preguntado a María Consensao cuando era una niña qué tipo de impacto tendrían los demás, dudo que hubiera imaginado hacer una pequeña parte de lo que realmente ha hecho. Conocí a María en Dubái en una conferencia en la que ambos íbamos a participar como oradores. Me contó algo de su historia y quedé sorprendido. Nos hicimos amigos y cuando llegué a casa busqué información para saber más sobre ella. María nació en Abanca, un pequeño pueblo de Portugal. Cuando tenía 2 años, su madre, que estaba enferma, fue a Lisboa a buscar trabajo y María se quedó con una inmigrante angoleña llamada María Cristina Matos, que trabajaba como limpiadora. Lamentablemente, la madre de María nunca regresó de Lisboa. A pesar de tener 6 hijos propios que alimentar y cuidar, la señora Matos crió a María como si fuera suya, incluso yendo en contra de las autoridades que querían llevarse a la niña a ponerla en un lugar adoptivo temporal. La señora Matos murió cuando María tenía 9 años y a los 12 tuvo que dejar la escuela y comenzar a trabajar para mantenerse, limpiando casas. Se dedicó de lleno al trabajo. Pensé, si tengo que ser una limpiadora, entonces seré la mejor limpiadora que haya, expresó María. Trabajaba duro, pero también soñaba con viajar por el mundo. A los 18 años dejó su país natal en busca de una vida mejor. Se esforzó en su trabajo aprendiendo inglés y francés y comenzó a conseguir mejores empleos en restaurantes. Finalmente, mientras estaba en Inglaterra, solicitó un puesto de azafata en la aerolínea Emirates con sede a Dubái y obtuvo el empleo. Su trabajo la llevó a muchos lugares, entre ellos a Bangladesh. Lo que vio allí la conmovió, le causó dolor y la inspiró. En el 2005 estuve en Dhaka y visité los barrios marginados, expresó. Vivían en casas improvisadas, rodeadas de mucha basura y suciedad. La escasez de recursos y de medios de vida en los barrios marginados era terrible, por lo que empecé a ayudar de manera limitada para empezar. A María le impresionó sobre todo la situación de las niñas. Por lo común, sus familias las trataban con un bien y las casaban a los 13 años. A los 18 normalmente tenían 4 o 5 hijos y quedaban atrapadas en la pobreza de por vida. En lugar de alejarse, María decidió hacer algo. Comencé a pasar todas mis vacaciones en Bangladesh. Les prometí a 101 familias a las que pertenecían 600 estudiantes que haría todo lo posible para sacar a sus hijos de la pobreza, la esclavitud y la indigencia. Muchas personas en Dubái me ayudaron a construir la comunidad y varias instalaciones, incluida una escuela. María, con empresas patrocinadoras y personas influyentes en Dubái para ayudar a los pobres de Bangladesh. Sin embargo, cuando golpeó la recesión en el 2009, las donaciones y la financiación desaparecieron de la noche a la mañana. María no permitió que esto la detuviera, ahora que se había convertido en una catalizadora del cambio. No había a dejar que nada le impidiera lograr un impacto positivo.
Para buscar otra manera de recaudar dinero, se dirigió a Internet. Descubrió el mejor camino era hacer algo para llamar la atención y realizar campañas benéficas para recaudar fondos. Sin experiencia ni un talento atlético especial, se entrenó para escalar una montaña y en el 2010 subió a la cima del monte Kilimanjaro. No obstante, el esfuerzo no recibió la atención que esperaba, así que se propuso otro objetivo. En el 2011 hizo una expedición al Polo Norte y se convirtió en la primera mujer portuguesa en hacerlo. Ese año también caminó un maratón en cada uno de los 7 emiratos de los Emiratos Árabes Unidos en 7 días. Logré captar la suficiente atención para una prominente escuela de Dubái, becar a 5 niños de los barrios marginados de Dhaka una educación hasta los 18 años. Aún así, también se sintió frustrada de que el impacto de su esfuerzo fuera tan efímero. Decidió que necesitaba hacer algo realmente grande. Escalaría el monte Everest después de entrenar durante un año. Hizo el intento y subió a una cima en el 2013. No fue por alcanzar la gloria que propuso esta expedición, afirmó María. Fue una medida desesperada para ayudar a los niños de los barrios marginados de Dhaka. Quería que pudieran vivir con dignidad y darles las oportunidades que yo tuve cuando era joven. Aunque no logró su objetivo de recaudar $1 millón con su ascenso, pudo comenzar a llamar la atención para su causa. Luego de este éxito intensivo, su esfuerzo y realizó hazaña tras otra. Su principal don era el talento atlético, sino la determinación. Posee varios récords Guinness, entre ellos el más días consecutivos en los que una mujer ha recorrido un ultramaratón oficial y el de mejor tiempo en que una mujer ha corrido un ultramaratón en cada continente. Después comenzó a participar en competencias de Ironman. Incluso intentó cruzar a nado el Canal de la Mancha solo un año después de aprender a nadar. Se describió a sí misma como una pequeña niña de pueblo, de origen pobre, que afronta este loco desafío.